Si este resorte se rompe bajo un tren a 120 km/h, es el último viaje para cientos de personas. Y pesa casi 100 kilos y se fabrica a partir de una barra de acero de 60 mm de grosor, calentada hasta 950 grados. La enrollan en espiral en cuestión de segundos. Un error de un solo grado convierte la pieza en chatarra. Solo un puñado de fábricas en el mundo saben hacer esto, porque un solo resorte de estos tiene que soportar millones de ciclos de compresión bajo el peso de decenas de toneladas y cuesta miles de euros cada uno. Entré directo al taller, donde el metal ruge, los cimientos tiemblan por la explosión de vapor y los ingenieros luchan por el equilibrio de temperaturas del que literalmente dependen vidas humanas. Y lo que vi en el banco de pruebas no cabe en la cabeza. El problema es que fabricar un resorte grande no es lo principal. Lo principal es lograr que no se agriete después de unos meses de uso, porque aquí la carga no es más o menos fuerte. Un solo resorte de estos en un vagón ferroviario puede recibir constantemente impactos de decenas de toneladas, y si el metal se sobrecalentó, no se calentó lo suficiente o se enfrió mal en algún punto, listo, grieta. Y una grieta en estos sistemas ya significa consecuencias muy costosas. Me llevan al área donde una simple barra de acero se transforma en resorte. Primero cortan el metal en piezas. Cada una pesa decenas de kilos. Luego las envían al horno. Aquí la temperatura es tan alta que el acero se vuelve casi plástico. No líquido, pero ya se parece a una plastilina muy densa. Y ahora empieza lo que se ve especialmente espectacular. La pieza al rojo vivo entra a la máquina enrolladora. Rodillos enormes y guías literalmente tuercen el metal en espiral. Todo pasa en segundos. La barra caliente se dobla con fuerza alrededor de un grueso eje metálico y poco a poco se va formando el resorte. Y aquí no se puede fallar, ni por unos milímetros. Si el paso de las vueltas sale mal, la carga se distribuirá de forma desigual. Este es el punto más caliente de nuestro recorrido. Veo cómo sale del horno otra pieza en bruto, y brilla con tanta intensidad que mi cámara batalla para ajustar bien la exposición. Es un bloque de acero de casi 100 kilos, calentado a 950 grados Celsius. Vinimos a ver la producción de resortes para trenes, porque este es un trabajo de altísimo riesgo. Si una de estas piezas se rompe bajo un vagón a 120 km/h, será el último viaje para muchos. Solo un puñado de fábricas en el mundo hace enrollado en caliente de resortes de este tamaño, porque el control del enfriamiento tiene que ser obsesivo. Este lingote ardiente de 6 metros de largo es alimentado por un manipulador al torno, donde literalmente lo enrollan alrededor de un núcleo de acero. Parece un espagueti gigante de hierro, solo que el alambre aquí tiene 60 milímetros de grosor. Solo el calor extremo permite doblar este tipo de hierro. Los resortes para maquinaria pesada tienen que soportar cargas de decenas de toneladas, así que el tratamiento térmico del acero aquí lo decide todo. La pieza caliente se arroja al aceite, y esta explosión de vapor hace que literalmente el piso bajo tus pies tiemble. Así se crea la resistencia de las piezas ferroviarias que después trabajarán durante años bajo trenes, plataformas de perforación o excavadoras gigantes. Es un trabajo muy costoso y peligroso, donde un error de un grado convierte la pieza en basura. Pero la forma es solo el principio. Lo más importante sucede después del enrollado. El resorte se templa, se calienta nuevamente y luego se enfría de golpe. Y aquí todo depende de la precisión. Si el enfriamiento es demasiado rápido, el metal se vuelve frágil. Si es demasiado lento, pierde resistencia. En esta fábrica usan enormes tanques de aceite para el temple. El resorte caliente se sumerge adentro y al instante sube una densa nube de humo. Parece como si hubieran arrojado el motor de una nave espacial al tanque. La temperatura del metal cae muy rápido, la estructura del acero cambia, y justo ahí se forma esa superresistencia. Después de esto,
Todavía es temprano para instalar el resorte en la maquinaria. Viene el revenido. Es un recalentamiento, pero a menor temperatura. Así se elimina la tensión interna del metal. Porque después del temple, el acero se vuelve muy duro, pero por dentro acumula estrés. Y si no se libera, el resorte puede romperse durante el trabajo. Me muestran el banco de pruebas, y esta es una de las máquinas más ruidosas de toda la planta. El resorte terminado se comprime con hidráulica usando una fuerza enorme, decenas de toneladas de carga, ciclo tras ciclo. Literalmente, ves cómo ese acero macizo se deforma constantemente y vuelve a su forma, y así cientos de miles de veces. Aquí me dicen una cifra que me deja pensando un momento. Algunos resortes ferroviarios pasan por millones de ciclos de compresión durante su vida útil. Millones. Y todo ese tiempo tienen que mantenerse dentro de parámetros muy precisos, porque si el resorte cede, aunque sea unos pocos milímetros, eso ya afecta la estabilidad del vagón. Otra etapa importante es el granallado. La superficie del resorte literalmente recibe el impacto de miles de pequeñas bolas metálicas a alta velocidad. Suena raro, pero justamente eso aumenta la resistencia del metal. Se forma una capa comprimida en la superficie que ayuda a combatir las microfisuras. Y aquí es donde queda claro por qué no hay muchas fábricas de este tipo en el mundo. Porque para esto se necesitan hornos gigantes, control preciso de temperatura, acero especial y un control de calidad súper estricto. Un solo error, y un resorte que debía durar años puede fallar mucho antes. Y además, estas cosas son carísimas. Especialmente los resortes industriales, grandes para maquinaria minera o ferroviaria. Por la complejidad de fabricación y las exigencias del acero, el precio de un solo resorte grande puede llegar a miles de euros. Y cuando ves todo este proceso de cerca, entiendes por qué. Metal al rojo vivo, cargas brutales, máquinas enormes y una lucha constante para que el acero no se rinda antes de tiempo. En medio de ese estruendo, nace una pieza en la que la mayoría de la gente ni siquiera piensa, hasta que el tren circula suave por los rieles o una máquina de varias toneladas pasa otro bache sin que pase nada. Y lo curioso es que cuanto más grande es el resorte, más difícil es fabricarlo, porque el metal en el interior se enfría más lentamente que en el exterior. Esto puede provocar que la estructura salga irregular. Por eso, los ingenieros literalmente cazan el equilibrio perfecto entre temperatura, tiempo y velocidad de enfriamiento. Si te interesan las fábricas, la industria pesada, el trabajo del metal, el tratamiento térmico del acero, las tecnologías industriales y las máquinas gigantes, suscríbete al canal. Nos esperan muchos más lugares donde el metal pasa por verdaderas pruebas de resistencia. Y aquí estamos en la línea final, donde estos gigantes de acero se preparan para el gran viaje. Cada uno de estos resortes pesa cerca de 100 kilogramos, así que no los puedes mover a mano. Aquí trabajan montacargas reforzados y palets de acero sólido capaces de soportar una presión increíble. Mira estas pilas, cientos de piezas perfectamente negras esperando ser enviadas a depósitos ferroviarios por toda Europa. La logística de este hierro es todo un dolor de cabeza, porque un camión cargado hasta el tope pesa cerca de 24 toneladas solo por este metal. Es hierro que durante años sostendrá trenes enteros, saliendo de esta nave hacia todos los rincones del planeta. Hoy estamos en la fábrica donde fabrican auténticas suspensiones gigantes, resortes para camiones de minería, una máquina de 400 toneladas que pasa todo el día rodando sobre rocas del tamaño de tu cabeza,
descargando y recogiendo 8 toneladas de material. Para que una máquina así no se desintegre después del primer viaje, necesita una suspensión increíblemente potente. Y así es como la crean. Estoy aquí frente a una barra de acero de 75 milímetros de grosor, casi tan gruesa como mi muñeca. De este monstruo van a fabricar un resorte de la altura de una persona que pesará cerca de 2 kilogramos. Un solo resorte. Y un camión de volteo como este necesita de 4 a 8 de estos. Vamos a ver cómo se hacen. Todo comienza con la selección del material. Aquí no sirve el acero común de ferretería. Se necesita un acero especial para resortes que contiene cromo, silicio y vanadio. Estos elementos hacen que el metal sea súper resistente y elástico al mismo tiempo. Las marcas más populares son la 5160 y la 9254. Suena como un código secreto, pero en realidad es simplemente la composición química del acero, donde cada número indica el porcentaje de los diferentes elementos. Estamos junto al horno de precalentamiento, la primera etapa de lo que llamamos enrollado. ¿Por qué tan caliente? Porque una barra de acero de más de 12 milímetros de espesor no se puede doblar en frío, simplemente se podría partir. Así que se calienta a más de 950 grados Celsius. Es tan caliente que podrías derretir aluminio en segundos. Miren este horno, se llama horno de vigas móviles. Barras de acero de entre 14 y 45 milímetros de diámetro se mueven libremente por su interior, calentándose uniformemente a lo largo de toda su longitud. El proceso toma entre 20 y 30 minutos. Si el calentamiento es desigual, una parte quedará blanda y otra dura, y el resorte fallará en una semana. Ahí sale la barra del horno, brilla en rojo intenso. La temperatura es de 970 grados. El calor que desprende es tan brutal que a 2 metros de distancia sientes el ardor en la cara. Y este metal al rojo vivo ahora se enrollará para formar un resorte. Frente a nosotros hay una máquina gigantesca, una bobinadoras automática con control numérico computarizado. Este aparato cuesta 1 millón de euros y puede enrollar resortes de hasta 80 milímetros de diámetro y 2 metros de largo. Funciona así. Una barra al rojo vivo avanza a través de un sistema de rodillos que la guían hacia el dispositivo de enrollado. Allí, 2 grandes rodillos, uno vertical y otro horizontal, presionan el metal con decenas de toneladas de fuerza, obligándolo a curvarse alrededor de una varilla central llamada mandril. Una barra de 7 centímetros y medio de grosor se dobla como si fuera plastilina, enrollando vuelta tras vuelta. En 5 minutos, la máquina fabrica un resorte de 10 a 20 vueltas con una altura de 1,80 m. La velocidad de enrollado es de aproximadamente 5 vueltas por minuto para barras tan gruesas. Pero lo más impresionante es la precisión. Cada vuelta debe ser perfectamente uniforme, la distancia entre ellas calculada al milímetro. Una desviación de más de 2 milímetros y el resorte no soporta la carga. Por eso la máquina lo controla todo. La temperatura del metal, la velocidad de alimentación, la fuerza de presión de los rodillos. Un sensor tras otro transmite información a la computadora que regula el proceso en tiempo real. Cuando el resorte está enrollado, viene el templado. El resorte al rojo vivo se sumerge instantáneamente en una enorme tina de aceite. Esto se llama temple en aceite. El aceite está a unos 60 grados máximo y el resorte a casi 1000. Cuando se encuentran, ¡fum! Una nube de vapor, siseos como de docenas de serpientes. La temperatura baja a 200 o 300 grados en cuestión de segundos.
¿Qué pasa dentro del metal? El enfriamiento rápido cambia la estructura cristalina del acero, transformándola en martensita, una forma súper dura. Es como congelar agua. Se vuelve sólida, pero en el metal, el proceso es mucho más complejo. El acero templado se vuelve tan duro que puede rayar vidrio. Pero hay un problema. Después del temple, el acero queda frágil como el cristal. Un solo golpe y el resorte puede quebrarse. Por eso viene la siguiente etapa, el revenido. Los resortes se calientan nuevamente, pero esta vez a una temperatura más baja, entre 400 y 500 grados Celsius. Se mantienen a esa temperatura de 2 a 3 horas y luego se enfrían libremente. El revenido es como un masaje para el metal. Reduce la tensión interna, hace que el acero sea menos frágil, pero conserva su dureza. La dureza final de un resorte para camión minero va de 40 a 50 unidades en la escala Rockwell C. Eso significa que solo puede rayarse con un diamante o con otro acero templado. Ahora veamos la siguiente etapa, el granallado. Miren esta cámara. En un segundo, miles de bolas de acero de medio milímetro de diámetro vuelan a 80 metros por segundo y bombardean la superficie del resorte. Esto no es destrucción, es refuerzo. Una bola de acero golpea la superficie, creando una hendidura microscópica. El metal alrededor se comprime, formando una zona de mayor resistencia. Millones de estos impactos cubren toda la superficie del resorte con una capa de metal compactado de hasta 1 milímetro de profundidad. Esto aumenta la resistencia a la fatiga, la capacidad de soportar millones de ciclos de carga sin agrietarse, entre un 30 y 50%. El proceso toma unos 3 minutos para un resorte grande. Después, la superficie queda mate, ligeramente áspera al tacto, pero mucho más resistente. Si los resortes sostienen el peso de la máquina, los amortiguadores frenan las vibraciones. Sin ellos, el camión rebotaría como una pelota después de cada bache, y el conductor terminaría con una conmoción cerebral tras un año de trabajo. Frente a nosotros, hay un cilindro hidráulico de 1,80 m de altura y 25 centímetros de diámetro. Adentro, un sistema complejo de válvulas, pistones y sellos. La idea básica es simple. El pistón se mueve dentro del cilindro lleno de aceite, empujándolo a través de pequeños orificios. El aceite resiste, frenando el movimiento. Pero los detalles son donde está la magia. Y la magia de este canal sucede cuando te suscribes. El pistón tiene varios tipos de válvulas. Unas funcionan con movimientos lentos, otras con impactos bruscos. A baja velocidad, el aceite pasa por canales pequeños, de 2 a 3 milímetros de diámetro. Cuando hay un impacto fuerte, se abren válvulas adicionales, de 10 a 15 milímetros, dejando pasar más aceite y evitando la alta presión. Además, dentro hay una cámara de gas llena de nitrógeno, a una presión de 20 a 30 bares. Esto previene la cavitación, la formación de burbujas en el aceite que puede destruir el amortiguador. El nitrógeno se comprime, compensando el volumen que ocupa el vástago del pistón al moverse. El vástago está hecho de acero cromado con un diámetro de 6 centímetros. No es decorativo. El cromado crea una superficie ultra resistente que soporta millones de ciclos sin desgaste. El grosor del recubrimiento de cromo es de solo 0,2 milímetros, pero esto multiplica la vida útil por 10. Cada año se fabrican miles de máquinas gigantes, capaces de transportar cientos de toneladas de carga, pero muy pocos se preguntan qué se esconde dentro de estos monstruos. Imaginen, piezas que pesan decenas de toneladas, temperaturas como las de un volcán y presión capaz de aplastar cualquier cosa.
Pero hay algo de lo que casi nadie habla. Y es justamente eso lo que decide si esta máquina resistirá o se convertirá en una catástrofe. Hoy vamos a entrar donde nace la fuerza que mantiene en movimiento a estos gigantes de 600 toneladas. Y créanme, lo que verán a continuación cambiará para siempre su idea de lo que es la ingeniería. Quédense hasta el final, porque lo más sorprendente está escondido donde jamás lo esperarían. Todo comienza cuando llegan al almacén enormes piezas en bruto, fundiciones de acero que pueden pesar hasta 50 toneladas. No es el acero con el que se hacen las ollas. Es una aleación especial capaz de soportar presiones de miles de atmósferas sin romperse cuando la máquina pasa por encima de una roca del tamaño de un refrigerador. El primer paso es el mecanizado grueso. Enormes tornos de control numérico cortan el metal sobrante como si fuera mantequilla. Solo que en lugar de mantequilla, salen volando virutas incandescentes de varios milímetros de grosor. Aquí es crucial mantener una precisión de décimas de milímetro, porque si una pieza de 40 toneladas empieza a vibrar a 40 km por hora, las consecuencias serían desastrosas para todos. El proceso de fabricación de uno de estos puentes o soportes de suspensión toma unas 300 horas de trabajo puro de las máquinas. Después del mecanizado, pasamos al temple térmico. La pieza se envía a un horno donde la temperatura alcanza los 850 grados Celsius. Se calienta hasta un rojo brillante y parece un artefacto de la fragua de antiguos gigantes. Luego se enfría bruscamente en un baño especial de aceite de 20.000 litros. Esto hace que el metal sea increíblemente resistente por fuera, pero lo mantiene lo suficientemente flexible por dentro para que no se desintegre bajo los golpes durante el trabajo. Después viene lo más interesante, el ensamblaje del sistema hidráulico. Estas máquinas no tienen resortes convencionales, porque ningún resorte en el mundo podría soportar semejante masa. En su lugar, usan cilindros de nitrógeno y aceite. En uno de estos amortiguadores se vierten unos 150 litros de aceite hidráulico especial y se inyecta nitrógeno a una presión de 200 bar. Esto permite que la máquina literalmente flote sobre el camino, aunque la palabra camino en una cantera es una gran exageración. Parece una jeringa gigante de 3 metros de largo y 60 centímetros de diámetro. Cuando algo así se activa sobre una irregularidad, absorbe energía suficiente como para lanzar un auto de pasajeros hasta un 5.º piso. Imaginen las fuerzas que actúan sobre las uniones de estas piezas. Cada pasador que conecta los elementos de la suspensión pasa por un tratamiento criogénico. Se enfría en nitrógeno líquido hasta menos 196 grados, para que se reduzca ligeramente de tamaño. Luego se inserta en el orificio, y cuando el metal se calienta a temperatura ambiente, se expande y queda fijado de forma permanente. La única forma de separar esta construcción es usando una prensa con una fuerza de 500 toneladas. Esto no es como darle vueltas a una llave de 13 en el garaje, tomándose una cerveza. Cada amortiguador terminado pasa por pruebas de banco. Se comprime y se estira 10.000 veces bajo carga máxima. Parece una danza muy lenta y muy pesada de columnas de acero. En las pantallas, los ingenieros ven gráficos donde cada línea representa toneladas de fuerza. Si aunque sea un sensor, muestra una desviación de 0,5%, la pieza va directa al desarmado. La seguridad aquí es lo primero, porque cuando la masa total del camión volquete alcanza las 630 toneladas con la carga incluida, una falla en la suspensión puede provocar un verdadero terremoto a escala local. Ahora mismo estamos parados junto a un eje trasero ya terminado. Su ancho es de unos 9 metros, como 3 carriles normales de autopista. El peso de solo este componente, sin las ruedas, es de 60 toneladas.
Para transportarlo hasta el lugar de ensamblaje del volquete, se necesita una plataforma especial y escolta policial. Y ahora súmenle las ruedas. Cada una pesa 5 toneladas y mide 4 metros de alto. Toda esta estructura tiene que funcionar sin parar, 20 horas al día, bajo condiciones de polvo, calor de hasta 40 grados o frío de menos 30. Uno de estos camiones, volquete de 400 toneladas, consume unos 170 litros de combustible por hora. Piénsenlo bien, cada minuto desaparecen 3 litros de diésel en sus cilindros. En un parpadeo se fue 1 litro. Y ahora hablemos del calzado. Una sola rueda cuesta lo mismo que un buen SUV, unos $40.000, y eso teniendo en cuenta que en la mina solo dura 6 meses. Es como si te compraras zapatillas nuevas al precio de un apartamento cada 2 semanas. Y si este monstruo acelera hasta 64 km por hora, necesitará 200 metros para frenar. Eso es 2 campos de fútbol de pura adrenalina y humo de frenos. Y ahora, zoom brusco al mundo donde reinan los nanómetros. ¿Recuerdan esas obleas con procesadores? Bueno, en un área de 1 milímetro cuadrado, menos que la uña de tu meñique, logramos colocar más de 100 millones de transistores. Es como si tomáramos a toda la población de China y la obligáramos a vivir en una estampilla postal. Y las señales eléctricas allí viajan al 30% de la velocidad de la luz. Y todo esto tiene que suceder en limpieza absoluta. En las salas blancas hay menos de una partícula de polvo por pie cúbico de aire. Para que te hagas una idea, en tu sala de estar ahora mismo flotan millones de esas partículas. Resulta que una fábrica de procesadores es el lugar más limpio del planeta, incluso más limpio que el espacio abierto. Cuando veo estas piezas, me doy cuenta de lo lejos que ha llegado nuestra ingeniería. Hemos aprendido a dominar fuerzas que antes solo podíamos leer en libros. Es una enorme responsabilidad y el trabajo increíble de miles de personas. Solo piensen en esto. Cada 20 minutos, este monstruo se acerca a la excavadora, recibe 70 metros cúbicos de material en su caja y lo transporta cuesta arriba por las empinadas laderas de la cantera. Y todo esto se sostiene sobre estos soportes metálicos que vimos hoy. Espero que les haya resultado tan fascinante ver este infierno de acero como a mí. No son solo piezas de metal, es la combinación perfecta de potencia y precisión. Fue genial ver cómo algo tan masivo se crea con tanta meticulosidad. Más adelante nos esperan objetos aún más impresionantes, así que no cambien de canal. Todavía quedan muchas máquinas increíbles y secretos industriales por descubrir. Nos vemos en el próximo sitio, donde sin duda encontraremos algo que los dejará con la boca abierta. Cada hora, en todo el mundo, funcionan máquinas que pesan decenas de toneladas y no tienen derecho a fallar. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que su confiabilidad no depende de una gruesa capa de acero, sino de una piel invisible más delgada que una uña? Sin llamas, sin hornos, sin contacto. En una enorme nave industrial, un engranaje frío del tamaño de una casa se calienta en segundos, como si un volcán despertara en su interior. Los campos magnéticos comprimen los átomos, el metal brilla y luego, el impacto helado del agua. ¿Por qué la superficie al rojo vivo se vuelve casi indestructible mientras el núcleo permanece vivo y flexible? Y lo más importante, ¿qué error crítico cometen quienes creen que el acero solo se templa en hornos? Quédense hasta el final y descubrirán el secreto de esa armadura invisible, sin la cual todo el mundo moderno se detendría. El proceso de temple por inducción de grandes engranajes
cuyo diámetro suele variar entre 2 y 4 metros, es el ejemplo perfecto de esta estrategia. Después de completar las etapas de forjado y mecanizado preliminar, los dientes de estos grandes reductores se someten a un endurecimiento localizado. El mayor desafío es calentar solo una fina capa exterior del metal, sin transferir calor excesivo hacia el interior de la pieza. Esto se logra mediante corrientes de alta frecuencia. Un inductor especial, cuya forma replica exactamente el perfil del diente, crea alrededor del metal un potente campo magnético alterno. Este campo genera corrientes parásitas dentro del acero que, debido a la resistencia eléctrica del material, calientan instantáneamente la superficie hasta una temperatura crítica, que normalmente alcanza los 900 grados centígrados. El proceso comienza en un enorme taller, donde huele a metal caliente y ozono. En medio del piso hay una máquina que parece una plataforma de lanzamiento de cohetes espaciales. Usando una grúa gigante, colocan sobre ella una pieza. Imagínense un engranaje de 4,5 metros de diámetro, como dos jugadores de básquet altos, parados uno encima del otro. Esta pieza puede pesar 68 toneladas, lo que equivale al peso de 3 elefantes adultos. Está fría, gris y parece una roca inamovible. La herramienta principal en este proceso es el inductor. No es fuego ni horno. Parece un tubo de cobre curvado, con una forma que sigue exactamente la curva del diente de acero del engranaje. Cuando empieza el trabajo, el inductor baja lentamente hacia el metal, pero nunca lo toca. Entre ellos queda una rendija diminuta, literalmente de solo unas décimas de pulgada. En ese momento se activa la electricidad. No es simplemente corriente que enciende una bombilla, sino ondas increíblemente potentes que recorren el tubo de cobre miles de veces por segundo. Aquí empieza lo más fascinante, algo que se puede ver con los propios ojos. Aunque el inductor no toca el diente, el hierro en su interior comienza a sentir las manos invisibles del campo magnético. Esas manos empiezan a sacudir rapidísimo las pequeñas partículas dentro del metal, los átomos. Por ese movimiento frenético, el hierro se calienta en cuestión de segundos. Primero, el diente gris se vuelve rojo cereza oscuro, luego rojo brillante y finalmente naranja deslumbrante, alcanzando una temperatura de casi 700 grados Celsius. Es más caliente que la lava fundida que sale de un volcán. Pero el milagro está en que solo se calienta una fina capa en la superficie del diente, mientras el núcleo permanece tranquilo y fresco. Cuando el metal alcanza el color deseado, el sistema automático apaga instantáneamente el calentamiento invisible. En ese mismo instante, sobre el diente al rojo vivo cae una potente ducha de agua fría. Se escucha un fuerte silbido, alrededor se levantan nubes de vapor blanco, como en un sauna, y el agua se dispersa en millones de gotas. Esto se llama temple. Como enfriamos muy rápido la superficie caliente, las partículas de hierro no alcanzan a volver a su estado normal. Quedan congeladas en una estructura muy tensa y compacta, que los científicos llaman martensita. Ahora esta superficie se volvió tan dura, que puedes golpearla con un martillo, y no quedará ni un rasguño. Se volvió resistente, como el caparazón de una tortuga. Cuando el vapor se disipa, vemos que el diente volvió a ser gris, pero ahora tiene una textura mate, noble. Si cortamos una pieza así, aunque es muy difícil hacerlo, veremos una línea clara. Arriba, una capa de apenas unas décimas de pulgada, dura como piedra. Y debajo, acero común, flexible, que puede doblarse un poco y hacer resorte durante los impactos. Es la combinación perfecta. La cáscara dura evita que los dientes se desgasten cuando presionan uno contra otro con una fuerza de miles de libras,
mientras que el centro blando garantiza que la pieza no se haga pedazos por la vibración o un golpe repentino. El temple tradicional en hornos para una pieza grande puede durar de 10 a 20 horas, porque hay que calentar toda la masa del metal. El temple por inducción de un diente o sección del eje toma de 30 a 120 segundos. Esto aumenta la productividad general de la planta en 50% o más. Además, como solo se calienta la superficie delgada, la pieza casi no se deforma. Las deformaciones después del temple por inducción suelen ser 2 o 3 veces menores que después del calentamiento en horno, lo que permite reducir significativamente el tiempo dedicado al rectificado final de la pieza. Esta tecnología se utiliza en todas partes donde operan gigantes. Gracias a ella, los rieles por los que circulan trenes pesados cada día no se desgastan hasta convertirse en polvo bajo las ruedas de acero. Los ejes de enormes turbinas en plantas eléctricas pueden girar durante años sin detenerse, sin perder su forma. Incluso las orugas de tanques o grandes bulldozers pasan por esta ducha eléctrica para que las piedras y la arena no puedan dañarlas. Esto permite que máquinas gigantescas funcionen durante décadas, construyendo carreteras, extrayendo carbón o generando energía limpia del viento. Sin esta armadura invisible, todo nuestro mundo moderno de tecnología simplemente colapsaría bajo su propio peso. Esta tecnología se aplica en todos los componentes que operan bajo condiciones extremas. Hablamos de ejes de locomotoras que deben soportar presiones colosales, árboles de turbinas en centrales eléctricas y orugas de maquinaria pesada de construcción. Por ejemplo, en los reductores gigantes de turbinas eólicas marinas o en la maquinaria de excavadoras de minería a cielo abierto, los dientes de los engranajes deben funcionar durante años bajo cargas de miles de libras por pulgada cuadrada. Sin esa capa resistente al desgaste, el metal se desgastaría en cuestión de meses. Así, el temple por inducción transforma el acero forjado común en una armadura de alta tecnología, garantizando la confiabilidad de estructuras de ingeniería a escala planetaria. Ya saben cómo me encanta meter la nariz, donde a la gente común no la dejan entrar ni con mucha plata. Hoy terminé en un lugar donde el aire está tan denso de vapor y ese olor particular del hierro al rojo vivo, que parece que lo pudieras cortar con un cuchillo. Llegamos a una de las fábricas más grandes del mundo donde fabrican discos de freno. Este lugar ocupa un territorio que equivale aproximadamente a 500 canchas de fútbol. Aquí no vas a andar corriendo por gusto, así que nos movemos por las naves en unos carritos eléctricos especiales para ahorrar tiempo y no desgastar las suelas de los zapatos antes de que empiece la grabación. Todo comienza con lo que la mayoría llamaría simplemente un montón de chatarra. Es bastante irónico. Lo que más tarde detendrá tu auto a 120 km por hora, ahora parece una enorme pila de basura oxidada. Viejos radiadores de hierro fundido, algunas partes de carrocerías, vigas retorcidas y otras piezas de metal inútiles. Pero para esta fábrica, esto es un verdadero tesoro. Un enorme electroimán, suspendido de una grúa, levanta de golpe varias toneladas de este hierro y lo arroja con estruendo en la boca de un gigantesco horno de inducción. Se ve bastante escalofriante si te paras demasiado cerca. El horno zumba en una frecuencia tan baja que ese sonido no lo sientes con los oídos, sino en algún lugar profundo del pecho, como si tu corazón intentara sincronizarse con este pesado ritmo industrial. La temperatura dentro del horno
sube hasta 1500 grados Celsius. Con ese calor insoportable, hasta el acero más resistente se convierte en una sustancia líquida, que parece más una sopa hirviente y peligrosa que algo sólido y confiable. Cuando el horno se inclina para verter ese metal fundido, todo alrededor se ilumina con una luz naranja brillante que te hace querer cerrar los ojos. Aquí no hay belleza artificial, solo física pura y una cantidad increíble de calor. Cada porción de metal pasa por un análisis instantáneo. Los técnicos de laboratorio, con trajes especiales, toman una pequeña muestra, la enfrían y en cuestión de segundos determinan su composición química. Si el contenido de carbono o silicio se desvía de la norma aunque sea un 1%, todo ese lote enorme se envía de vuelta a fundición sin pensarlo dos veces. Aquí no perdonan errores, porque el precio de esa falla puede ser demasiado alto para el consumidor final. Luego, este fuego líquido se vierte en moldes. Aquí usan una tecnología interesante: fundición en arena. Podrías pensar que la arena es algo poco confiable, pero aquí está mezclada con resinas especiales y bajo presión enorme se vuelve dura como concreto. El metal llena los espacios vacíos dentro de este molde de arena, y es justo en ese momento cuando nace la pieza bruta del futuro disco. Todavía no se parece en nada a esa pieza brillante que estamos acostumbrados a ver en las tiendas de repuestos. Es más bien como una galleta grande, pesada y muy sucia de color negro. Después del vaciado, los discos tienen que enfriarse de forma natural. Este proceso lleva tiempo, a veces varias horas. Esto es crítico. Si intentas enfriarlos más rápido, por ejemplo, echándoles agua, el metal se vuelve demasiado frágil. Un disco así puede simplemente hacerse pedazos al primer pisotón fuerte del freno en alguna carretera bajo la lluvia. Cuando las piezas están apenas tibias y no al rojo vivo, van directo al taller de mecanizado. Aquí es donde empiezan a mandar los robots. Trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, sin pausas para almorzar ni quejas sobre su duro destino. Cada disco cae en las garras de un manipulador que lo coloca en una máquina de control numérico. Unas cuchillas especiales le sacan el exceso de metal con tanta facilidad como si no fuera hierro fundido duro, sino un pedazo de mantequilla fría. En esta etapa reina una precisión fanática. Una desviación de 0,8 milímetros ya se considera un fracaso total. Ese disco nunca llegará al almacén, porque provocaría una vibración que en pocos meses destrozaría la suspensión del auto y obligaría al conductor a gastarse un dineral en reparaciones. Es fascinante ver cómo de una forma tosca y fea va surgiendo poco a poco una superficie perfectamente lisa, casi como un espejo. Después, en los discos se perforan orificios de ventilación y canales internos. Esto no se hace por estilo visual, como piensan algunos adolescentes. Es un sistema de refrigeración absolutamente vital. Durante un frenado intenso, el disco puede alcanzar temperaturas de hasta 700 grados Celsius. Si este calor no se disipa a tiempo, el metal empieza a perder sus propiedades de fricción y los frenos simplemente desaparecen en el peor momento posible. Así que estos agujeritos y canales son el resultado de largos cálculos de ingenieros, no simplemente alguna decisión de diseño para verse bonito. Después de eliminar toda la viruta sobrante, cada disco pasa por un balanceo dinámico. Es muy parecido a lo que hacen con las ruedas de tu auto en el taller de llantas, pero aquí el nivel de precisión es decenas de veces mayor. Un dispositivo especial hace girar el disco a velocidad altísima y detecta el más mínimo desbalance de masa. Si un lado resulta más pesado, aunque sea por 3 o 4 gramos,
la máquina automáticamente perfora un pequeño hueco, casi invisible en el lugar exacto del borde, para igualar el peso. Ahora el disco está perfectamente balanceado y listo para funcionar a cualquier velocidad sin ruidos extraños ni vibraciones. Decidí preguntarle al jefe de tecnología cuántos de esos discos producen en un día completo de trabajo. Solo sonrió con cansancio y me dijo que hace tiempo dejaron de contarlos por unidades. Ahora, la contabilidad se lleva en miles de toneladas de producto terminado al mes. Solo piénsenlo, esta fábrica suministra piezas para casi la mitad de todo el mercado automotriz europeo. Eso significa que 1 de cada 2 autos que ven en las calles de su ciudad probablemente frena gracias a estos discos de metal fabricados aquí, en este taller ruidoso y caliente. Antes del empaque, los discos pasan por un proceso de aplicación de recubrimiento protector. Se pintan con una pintura especial resistente al calor o se cubren con una fina capa anticorrosiva a base de zinc. Esto se hace para que no se conviertan en un pedazo de metal oxidado durante el largo almacenamiento en bodega o el transporte en contenedor marítimo a través del océano. Por supuesto, después de los primeros kilómetros de conducción, esta pintura en la superficie de trabajo desaparecerá completamente por la fricción colosal de las pastillas, pero los bordes y las partes internas quedarán protegidos contra la sal y la suciedad del camino. La última etapa, y probablemente la más importante, es el control de calidad final. Y no se trata de una simple inspección visual por un trabajador cansado al final del turno. Aquí utilizan escáneres ultrasónicos y equipos de rayos X de última generación. Buscan defectos internos como burbujas de aire o microfisuras imposibles de detectar incluso con lupa. Aunque el disco se vea perfecto por fuera, si el rayo X detecta un hueco de 2 milímetros en lo profundo del metal, va directo a la trituradora. Aquí nadie escatima en seguridad, porque todos entienden perfectamente que de esta pieza depende directamente la vida del conductor y los pasajeros. Suscríbete y pronto emprenderemos juntos otro viaje fascinante. Cada año se funden más de 1.000 millones de toneladas de acero en el mundo. Pero solo una pequeña fracción de esa masa se convierte en aquello sobre lo que vuelan trenes a 300 km por hora. Y lo más sorprendente, todo empieza no con alta tecnología, sino con un montón de chatarra oxidada. Vigas viejas, restos de máquinas, chatarra, cosas que deberían desaparecer para siempre. Pero en pocas horas se transforma en un riel perfectamente recto de 100 metros, con precisión milimétrica. ¿Cómo? ¿Y qué pasa si dentro de ese acero queda aunque sea una burbuja invisible? Mira hasta el final, porque un solo momento en este proceso decide si el viaje será suave o catastrófico. Todo comienza de una forma mucho menos refinada de lo que podrías imaginar. La primera etapa es como una versión gigantesca de tu venta de garaje. Enormes imanes levantan toneladas de chatarra por los aires, tuberías viejas, piezas de máquinas, vigas de todo tipo. Todo ese festival de hierro sale volando con un estruendo hacia una canasta gigante, la tolva de carga. Estoy parado detrás de un vidrio protector, pero aún así siento cómo tiembla el piso bajo mis pies mientras esa montaña de metal se prepara para su transformación. Luego, toda esa chatarra va directo a un horno de arco eléctrico. Es como una olla gigantesca donde en lugar de gas se usa electricidad. Cuando bajan los electrodos de varios metros de largo, se genera un arco eléctrico. El sonido es como si 10 aviones decidieran despegar al mismo tiempo justo a tu lado. Las chispas vuelan por todos lados y la temperatura dentro sube hasta 1550 grados Celsius. Ese es el punto donde el hierro sólido se rinde ante la energía
y se convierte en una masa líquida que parece una Fanta de naranja hirviendo. Cuando el acero se funde, eso es solo la mitad del trabajo. Para rieles normales quizás bastaría, pero aquí estamos haciendo un producto de categoría superior. Los rieles de alta velocidad no toleran impurezas. Por eso este metal fundido va directo a una instalación horno-cuchara. Ahí le agregan varios ingredientes secretos: manganeso, silicio, cromo. Cada uno se encarga de que el riel sea resistente, pero no quebradizo. Y también hacen la desgasificación. Meten el acero en una cámara de vacío para sacarle el hidrógeno y el oxígeno. Esto es crítico. Si dentro del metal queda aunque sea una burbuja microscópica de gas, en unos años, bajo las ruedas de un tren de alta velocidad, se convertirá en una microfisura y después en un verdadero problema. El vacío succiona todo lo que sobra y el acero queda limpio, como conciencia después de una confesión. Ahora llegó el momento de darle forma a este hierro líquido. Esto ocurre en la máquina de colada continua. El metal sale por orificios especiales y se va enfriando gradualmente con agua, transformándose en largas barras rectangulares, los blooms. Todavía brillan en rojo intenso y emiten tanto calor que lo siento en la piel incluso a 20 metros de distancia. Cada uno de estos bloques pesa unas 5 toneladas. Es básicamente una gran pieza en bruto de la que forjaremos algo increíble. Ahora viene la parte más espectacular de nuestro recorrido, el tren de laminación. El bloque se vuelve a calentar hasta los 1200 grados para que se vuelva tan maleable como plastilina en manos de un niño. Luego, esta barra al rojo vivo pasa por un sistema de rodillos. Son cilindros de hierro masivos que presionan el metal, lo estiran y le dan forma hasta convertirlo en ese perfil que todos hemos visto en las vías del tren. Con cada pasada, la pieza se alarga y se hace más delgada. Avanza por el rodillo transportador a más de 10 metros por segundo. Parece como si una serpiente de fuego de 100 metros de largo intentara escapar de la fábrica. Estamos hablando de rieles de 100 metros exactamente. ¿Por qué son tan largos? Porque cuantas menos uniones entre rieles, menos vibraciones y menos ruido. Eso es lo que garantiza la suavidad de marcha en los trenes de alta velocidad. Cuando escuchas ese familiar golpeteo de las ruedas, es el tren pasando sobre una junta. En las líneas de alta velocidad casi no hay juntas, porque los rieles se sueldan formando hilos infinitos. Pero solo darle forma no es suficiente. Hay que hacer el acero muy duro justo donde van a circular las ruedas. Este proceso se llama temple térmico diferenciado. La cabeza del riel se enfría con aire comprimido siguiendo un programa específico. Esto permite obtener una estructura metálica muy fina y resistente en la superficie, mientras que el centro permanece un poco más blando para absorber los impactos y no agrietarse con las heladas o las cargas. Cuando el riel se ha enfriado, ya no está tan recto como parecía. El metal al enfriarse se desvía un poco. Por eso se envía a una máquina enderezadora. Es una serie de rodillos que curvan esta viga de acero de 100 metros para que quede perfectamente recta. Las tolerancias aquí son una locura. La desviación en toda la longitud de 100 metros no puede superar unos pocos milímetros. Si queda torcido, los pasajeros se marearán y el riel se desgastará en cuestión de semanas. La etapa final de nuestro recorrido, el control de calidad. Aquí no se confía en el ojo humano. El riel pasa por una línea automática con sensores ultrasónicos y escáneres láser. Radiografían el metal por completo, buscando los defectos internos más pequeños. Si el sensor detecta algo sospechoso, automáticamente se marca ese riel con pintura. Esa sección se corta
o directamente se envía todo el riel de vuelta al horno. En el mundo de los trenes de alta velocidad no hay espacio para compromisos, solo certeza absoluta en cada milímetro de metal. Miro estos rieles terminados, apilados en filas perfectas en el almacén, y me cuesta creer que hace apenas 3 horas eran un montón de chatarra oxidada en una canasta. Es un verdadero triunfo del ingenio humano y los cálculos precisos. Hemos aprendido a dominar el fuego y presiones descomunales para que podamos viajar con comodidad. Déjame darte algunas cifras más para que dimensiones la magnitud de esto. Una sola de estas barras de 100 metros pesa cerca de 6 toneladas, aproximadamente como 3 elefantes adultos formados en una larga fila. Para construir apenas 1 kilómetro de vía de alta velocidad, la fábrica necesita fundir y procesar más de 120 toneladas de acero de alta calidad. Cada metro del producto terminado es escaneado durante la inspección final por 19 sensores diferentes, capaces de detectar cavidades internas de menos de 1 milímetro. Esta cinta de acero durará unos 30 años, soportando una presión colosal. Y la longitud total de estas vías en el planeta ya superó los 40.000 kilómetros, suficiente para rodear completamente la Tierra por el Ecuador. Mis zapatos ya se chamuscaron un poco por estar tan cerca de los talleres al rojo vivo, y mi garganta se secó por el aire árido, pero fue un día increíble. Espero que hayan disfrutado este recorrido conmigo. La próxima vez que vean por la ventana del tren el destello de las vías, recuerden estos miles de grados y estas flechas de fuego de 100 metros. Gracias por acompañarme en este recorrido. Denle like si les gustó echar un vistazo al interior de este organismo de hierro. Escriban en los comentarios a qué otra planta debería ir para mostrarles algo imponente y al rojo vivo. Cuídense y elijan caminos seguros. Nos vemos en el próximo video. Imagínate un tren avanzando a más de 300 km por hora, deslizándose con precisión en curvas cerradas y desafiando cualquier clima. ¿Cómo se construye una máquina así? Todo empieza mucho antes de llegar a la fábrica, en un mundo virtual, donde cada tornillo se prueba hasta alcanzar la perfección. Incluso calculan la fuerza del viento en un huracán. Y cuando llega la hora de las pruebas reales, hablamos de fábricas del tamaño de 20 campos de fútbol, donde el metal se funde a 1500 grados Celsius. Vamos a descubrir cómo nace este milagro de la ingeniería. Todo comienza frente a las pantallas de los ingenieros. Ellos diseñan cada detalle. Cómo hacer que el tren sea más aerodinámico, cómo reducir el ruido, cómo garantizar la seguridad de los pasajeros. Pero lo que más me sorprendió fue que incluso calculan cómo se comportará el tren bajo la lluvia o en pleno calor extremo. Después de esto, los planos pasan a la realidad virtual. Aquí los trenes se prueban antes de fabricar un solo tornillo. Sí, cuando dije realidad virtual, me refería a un sistema de simulación avanzada. Y ahora te explico. Los ingenieros crean modelos 3D en programas de alta potencia. Ahí pueden ensamblar cada pieza del tren como si fuera real. Pero lo interesante empieza cuando activan las simulaciones. Por ejemplo, analizan cómo el aire fluye alrededor del tren a distintas velocidades. Esto les ayuda a hacerlo más aerodinámico y eficiente en consumo de energía. Luego, prueban su resistencia a vibraciones, golpes e incluso condiciones climáticas extremas. También simulan situaciones de emergencia, frenadas bruscas, fallas técnicas, todo. Es como un videojuego para ingenieros. Pueden entrar en el tren virtual, revisar la distribución de los asientos o detectar posibles problemas en el ensamblaje. El desarrollo de un tren
puede durar años. Desde la idea hasta los planos finales pueden pasar entre 1 y 3 años, dependiendo de si es un tren regional, interurbano o un tren bala. Las simulaciones virtuales de aerodinámica, resistencia y seguridad tardan 6 meses o más. Luego, cuando los primeros prototipos están listos, se prueban en pistas especiales. Ahí verifican los frenos, la estabilidad en curvas y su comportamiento en diferentes vías. Este proceso puede durar hasta 2 años. En total, desde la primera idea hasta el tren listo para operar, pueden pasar entre 4 y 7 años, o incluso más si es un proyecto complejo como el Shinkansen en Japón o el TGV en Francia. Ahora, vamos a la fábrica, donde el metal incandescente y enormes hornos dan vida a cada pieza. Imagínate un escenario sacado de una película de ciencia ficción. Los materiales principales son acero ultrarresistente, aluminio y compuestos especiales. ¿Por qué estos? Porque son fuertes pero ligeros. Un tren de alta velocidad necesita máxima resistencia y peso mínimo. Primero, se selecciona la materia prima: lingotes de metal, chatarra reciclada o incluso polvos de aleaciones especiales como titanio, níquel y acero aleado. Todo esto se carga en enormes hornos de inducción o de arco eléctrico. Imagina un caldero gigante, donde el metal se funde a más de 1500 grados Celsius, más caliente que la lava de un volcán. Cuando el metal está listo, se le añaden elementos como cromo para resistencia, níquel para soportar altas temperaturas y molibdeno para evitar la corrosión. Cada mezcla se analiza en laboratorio para asegurar su calidad. El metal fundido se vierte en moldes con una precisión increíble. Estas piezas pueden ser partes del chasis, ejes o estructuras clave del tren. Una vez que se enfrían y solidifican, se someten a tratamientos adicionales. Las piezas más resistentes se forjan con martillos gigantes o se laminan como si fueran masa para pizza. Esto compacta la estructura molecular del metal, haciéndolo más sólido. Luego pasan por tornos y fresadoras que eliminan imperfecciones y dan un acabado milimétrico. Para endurecer aún más las piezas, se someten a un proceso llamado templado. Se calientan y se enfrían bruscamente en agua o aceite. ¿El resultado? Partes tan resistentes que soportan fuerzas extremas a alta velocidad. Cada pieza pasa por un control de calidad riguroso. Se escanean con ultrasonidos, se revisan con rayos X y se someten a pruebas magnéticas para detectar cualquier defecto. Luego se pulen, se pintan y se almacenan hasta que sea hora de ensamblarlas en un tren. Aquí viene lo más espectacular: cientos de trabajadores ensamblando el tren como un rompecabezas gigante. Cada pieza debe encajar con precisión milimétrica. Y aquí va un dato interesante: un solo tornillo mal colocado puede detener toda la producción. Por eso, cada conexión se revisa varias veces por equipos distintos. Las fábricas de trenes son inmensas. Los talleres principales pueden medir de 50 a 150.000 metros cuadrados, el equivalente a entre 7 y 20 canchas de fútbol. La altura de los techos varía entre 15 y 25 metros, permitiendo el uso de grúas colosales para levantar piezas pesadas. En las fábricas más grandes pueden ensamblarse más de 30 trenes a la vez. Algunas incluso tienen vías internas de hasta 5 kilómetros para probarlos antes de su entrega. Primero, se ensambla un chasis gigante, la base sobre la que se construirá todo el tren. Piensa en esto como el esqueleto de un rascacielos, pero de acero, con un peso de varias toneladas. Cada milímetro se revisa para garantizar un movimiento estable y preciso. Luego se instalan los bogies, las estructuras con ruedas y ejes. Estas ruedas de acero soportan velocidades extremas y toneladas de peso. Entre la base y los bogies se colocan amortiguadores, como la suspensión de un auto, pero mucho más avanzada. Es hora del motor.
En los trenes diésel, es una bestia mecánica que puede pesar varias toneladas. Se conecta a un generador o a un sistema de transmisión que transfiere energía a las ruedas. Cada componente se fija con una precisión tal que incluso a máxima velocidad, todo se mantiene en su sitio. La cabina del conductor se monta sobre el motor o en la parte frontal. Por dentro, parece un avión. Paneles digitales, controles avanzados y asientos ergonómicos. Además, está completamente aislada para reducir ruido y calor. Finalmente, llega la fase más compleja, el cableado. Se instalan cientos de kilómetros de cables que conectan sistemas de control, energía y navegación. Todo debe estar perfectamente organizado y protegido para evitar fallas. Y así, tras años de diseño, pruebas y fabricación, el tren está listo para desafiar el tiempo y la velocidad.